¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 43 ya de Historias para Dormir. Esta noche vamos a seguir hablando de historias relacionadas con este libro que tengo aquí, que se llama Encuentros con la gente de las estrellas o la nación de las estrellas. Y justamente respecto a esto, vamos a iniciar esta emisión como lo hacemos siempre. Existen historias que se cuentan y se narran y se publicitan y se lanzan en paracaídas muchas veces en los medios de comunicación y que podrían no tener que ver con la realidad. Otras historias, sin embargo, quedan guardadas en libros como este, y podrían cambiar la manera en la que comprendes y ves el mundo y la realidad. Muy bien, veo que la familia señalera ya se está reuniendo aquí en el chat y les había anunciado por Instagram y las redes sociales en general, Twitter, también en Facebook, también aquí mismo en la pestaña comunidad, que les recomiendo que la revisen en YouTube, de esta emisión porque va a ser muy especial. Es la primera de dos que tienen que ver con un UFO crash, con un objeto volador no identificado caído dentro de las tierras de la reserva Cherokee. En el año 1945, podríamos decir 2 años antes del incidente de Roswell, y que viene a engrosar la lista de eventos de objetos extraños caídos del cielo en la antigüedad, en este caso en el siglo XX, no es tan antiguo, está dentro de la era moderna, pero sí antes, en la antigüedad, del ovni como lo conocemos ahora, que un poco nace en el año 1947. Hoy vamos a conocer la historia de Harrison. Harrison era un anciano cherokee que justamente la autora de este libro, Ardie Six Shooter Clark, entrevista porque él se entera que ella sigue recopilando historias del pueblo de las estrellas y su relación con los cherokees y algunos otros pueblos nativos americanos de la parte norte del gran continente americano. Le doy la bienvenida a todos los que están en el chat. En minutos me voy a meter con ustedes, pero creo que la historia es lo suficientemente fuerte como para meternos ya en materia, automáticamente con el inicio del programa. Y tras un pequeño mate, da como para meternos profundo con esta historia de un objeto volador no identificado caído en tierras Cherokee y sus ocupantes. Familia señalera. Sus ocupantes. Nada más ni nada menos que sus ocupantes. Así que vamos a hablar de esto, vamos a dejarlo bien en claro. Es una historia que ha pasado no tanto de generación en generación, sino de un abuelo a un niño por aquellos años que tuvo la oportunidad de ver el objeto. Harrison fue testigo del objeto ya vacío, pero su abuelo había conocido, o por lo menos decía haber conocido, a los 14 integrantes del pueblo de las estrellas que habían quedado varados allí. Así que vamos a comenzar automáticamente con esto. Una historia que incluye
por supuesto, tu decisión final respecto a qué pensás o qué crees de todo esto. No hay más que el testimonio de un anciano que ya no está entre nosotros, Harrison, que como legado de una vida de trabajo en el campo, dejó esta historia para que Audrey Six Killer se haga cargo y la difunda en este libro que es muy desconocido por nuestros lares, pero que incluye una enorme cantidad de historias interesantes. Lo cierto es que hay muchas historias de encuentros con objetos voladores no identificados, choques y extraterrestres que son narradas por aventureros, por vaqueros, militares, algunos casos mineros en las llanuras del norte de Estados Unidos. Uno de los casos más famosos ocurrió en Montana y sirve un poco como introducción de todo esto, y fue reportado en el periódico St. Louis Democratic y en otros periódicos del país. Según el artículo, ocurrió el 19 de octubre de 1865, cuando James Lumley, un cazador de pieles de Montana, estaba a unas 175 millas sobre el Alto Missouri, ahora conocido como Great Falls, en Montana, y en su camino al campamento, después de un día de cacería y de búsqueda de pieles, vio un cuerpo luminoso y brillante en los cielos, que volaba y mientras lo hacía estalla en llamas con una enorme explosión. Hablo del año 1865. Poco después un fuerte viento barrió el bosque que atravesaba James Lumley, que lo describe este viento casi como un tornado. El aire en ese momento olía a azufre. Al día siguiente, Lumley decidió investigar qué era lo que había sucedido y se encontró con un camino a través del bosque. O sea, esto había abierto como un camino, había dejado una huella de varias varas de ancho, que era la medida métrica más común en aquellos tiempos. Al final de ese camino descubrió un objeto incrustado en la ladera de la montaña. Al investigarlo, James Lumley descubrió que este objeto estaba seccionado, se había roto, y que dentro, porque pudo ingresar gracias a esas rupturas, había habitaciones. Dijo que había marcas en ese objeto y que solo podrían haber sido dejadas allí por humanos u otras criaturas inteligentes. La historia de James Lumley no es la única de finales del siglo XIX, familia señalera, como sabemos. Aurora, Texas, lo tocamos hace poco aquí, muy por arriba el caso, algún día nos enfocaremos, porque es genial. En el año 1897 habría caído un objeto volador no identificado, del cual incluso existe una tumba que sería el lugar de descanso de los restos mortales del ocupante de este extraño aparato que chocó contra el molino del hombre más importante del lugar, destrozándoselo. En 1896, por ejemplo, también cientos de testigos informaron sobre una aeronave masiva, enorme, que flotaba unos 300 metros sobre la ciudad de Stockton, en California. Esto ocurrió el 18 de noviembre de 1896. Muchas historias que se unen dentro del contexto de objetos voladores no identificados, produciendo verdaderas estampidas en la gente mucho antes del siglo XX.
lo hemos hablado, con casos en la campiña francesa, por ejemplo, donde habría caído un objeto esférico, allá por el 1700 y pico, del cual salió un pequeño humanoide que se metió en el bosque y jamás volvió a ser visto. Tantas historias que hemos reunido aquí en Historias para Dormir, un poco hacen de antesala para lo que vas a ver en estas 2 noches, hoy y mañana. Porque entre hoy y mañana te vamos a contar la historia de Harrison. Harrison, un anciano cherokee que comienza esta historia diciendo lo siguiente: mi abuelo vio estrellarse una nave espacial en el año 1945. Y nos metemos con la historia de Harrison, definitivamente. Fue en el verano del año 1945. Le dijo Harrison a Six Killer, a esta mujer que se ha encargado durante años de recopilar los eventos relacionados al pueblo de las estrellas, ya no solo de la nación Cherokee. En un nuevo libro se abre a diferentes comunidades de nativos americanos allí por Estados Unidos. El tema es que hay que decir las cosas como son. Harrison vivió toda su vida en el campo, y en el momento en el que le dice esto a la cronista, estaban justamente conduciendo hacia el que había sido el campo de su abuelo. Tenía 12 años en ese momento. El cuerpo de ingenieros llegó a la reserva alrededor del verano del año 1947 para examinar el río y delimitar también la reserva. Recién en ese año se logra, en 1947, delimitar los bordes de la reserva. Había un río, explica Harrison, que fluía a través de esta propiedad. Cuando llegó el cuerpo de ingenieros, confiscaron las tierras más ricas y a cambio le dieron a mi abuelo algunas tierras sin valor al otro lado de la colina que vamos a encontrar en unos kilómetros. Y allí fue donde ocurrió todo esto. Harrison agrega que como el padre y la madre trabajaban para la tribu y no querían que él se quede solo en casa durante largos periodos de tiempo, pasó todos los veranos desde la edad de 6 años con su abuelo. Así que explica que cada mes de mayo empacaba sus cosas en 2 bolsas de papel. En una llevaba una muda de ropa y en la otra llevaba algunos libros, algunas bolitas de vidrio y una pistola de juguete. O sea que se pasaba todos los años desde mayo hasta junio con el abuelo. Veranos que él añora en este relato, más allá del aislamiento, porque era el único niño en kilómetros a la redonda. Y un poco lo entiendo, me ha pasado en la infancia, de ser el único chico en kilómetros a la redonda, en un campo. Pero él decía, bueno, monté caballos, aprendí a pastorear ganado, ayudé con los quehaceres del campo, lo que sea que pudiera llegar a ser con mi edad. Y a medida que crecía había tareas de mayor responsabilidad. No había televisión ni videojuegos como los que tienen los niños de hoy. Así que por la noche el abuelo me entretenía con los mitos y leyendas de nuestras comunidades,
O también jugábamos a las damas o al Monopolio, al que le gustaba muchísimo jugar. Y a medida que yo crecía, cuenta Harrison, le leía libros, porque claro, el abuelo era analfabeto. Y eso es algo que disfrutaba mucho. Dice la cronista que conoció a Harrison mucho tiempo antes, cuando tenía unos 50 y pico. Para la altura en que le cuenta al fin esta historia, habían pasado 40 años casi. Y se fue ganando de a poco su confianza. Resulta que ella, como profesora, había formado parte de un programa de asistencia escolar para la nación Cherokee, y esto le había provocado un poco de ruido a Harrison, que era el contacto de ella y una persona muy influyente dentro de la reserva. Entonces yo les cuento todo esto como para que sepan el contexto de dónde sale la historia, porque tuvo que pasar mucho de por medio para que este hombre se abra y le narre lo que no solamente su abuelo, sino él también habían vivido en esas tierras que les había entregado el hombre blanco dentro de la reserva. Harrison no entendía muy bien por qué la tribu podría haber solicitado esta asistencia de la universidad, pero a través de los años esta mujer se ganó la confianza del ya por el entonces de la entrevista anciano, hasta que en un viaje en camioneta de pronto le dice: bueno, alguien me dijo que coleccionas historias del pueblo de las estrellas. A mí la verdad que me parece inusual. Ella le explicó que bueno, había estado recopilando historias durante varios años y que creció escuchando estas historias de la gente de las estrellas de su propia abuela, y que iba encontrando cada vez más y más y más historias en todas partes a donde iba. Entonces, bueno, Harrison se ofrece a llevarla a la casa de su abuelo. Este es otro punto importante, porque él prefiere contar la historia en el lugar de los hechos. Porque le dice lo siguiente: hay que ver el lugar donde ocurrió para poder apreciarla plenamente. Y este es el momento en el que a mí me encantaría poder teletransportarme, viajar hasta ese rancho y ver el lugar con mis propios ojos. Dice la cronista que cuando aceptó la invitación no tenía la idea de que al otro día se iba a levantar muy temprano en la mañana para conducir 2 horas hasta uno de los lugares más apartados de la reserva, y luego a partir de allí hacer unos 45 minutos por un camino de tierra que estaba a la miseria hasta llegar a la casa. Cuando llegaron al lugar, Harrison, como es la costumbre, le dijo: camina conmigo para contarle esta historia. Hizo un poco de propaganda, de publicidad de sus trenzas, y decía que, le decía un poco a broma, que esas trenzas todavía rompían corazones entre las mujeres de la reserva, y también entre las mujeres de Washington, donde había estado hacía poco tiempo. De hecho dijo en algún momento: tengo que luchar con las mujeres porque se me tiran encima. Esto habla un poco también del sentido del humor de Harrison y de tratar de eliminar de por medio cierta tensión que se genera cuando un testigo está a punto de narrar una historia. El tema es que llegaron a un punto en el que dijo: si te paras aquí, y señaló con la punta de la bota, y miras hacia el horizonte, allí es donde el rancho comienza hacia el sur. Y ahí es donde la cronista lo nota. Están en el medio literalmente de la nada.
no hay casas, a no ser por una pequeña cabaña y la casa principal de la estancia. No hay vecinos visibles, nada, absolutamente nada ni nadie en kilómetros y kilómetros a la redonda. Lo que si lo extrapolamos al año 1945, lo convierte en un lugar todavía más solitario. El tema es que la cabaña de Troncos era una cabaña en la que había vivido su abuelo, donde él había compartido durante años esos veranos, hasta el año 1980. Luego le habían construido desde la reserva una casa un poco más espaciosa, un poco más linda, pero resulta que el abuelo, según Harrison, como mucho habría pasado una noche allí y se había regresado a su humilde cabaña de una sola habitación. Un hombre de costumbres, un hombre recio, criado en el campo, que de pronto se encontró con algo muy extraño. Entonces, ya un poco impaciente, Audrey Sixkiller le dice, bueno, dijiste que una nave espacial o algo por el estilo se estrelló en esta propiedad. Y sin inmutarse, Harrison responde, sí, de hecho, vi el aparato y me subí a bordo. Era un cilindro largo, bastante largo, de unos 10 metros de largo, y unos 5 de ancho. Lo medí varias veces y lo cierto es que en el impacto la mayor parte de este cilindro quedó atrapada dentro de una colina muy cerca del nivel del agua del río. Y allí señaló el punto específico donde había caído. Estaba bien camuflado, de hecho no puedes verlo ahora, le aclara a la cronista, porque el agua terminó por cubrir la zona una vez que esos mismos ingenieros que les habían dado las malas tierras construyeron una represa más adelante. Y nos metemos en la historia. Dice textual Harrison, el choque sacudió el suelo con tanta fuerza que mi abuelo pensó que la casa se iba a derrumbar. Todavía se puede ver una grieta en la base de la cabaña de Troncos que, según mi abuelo, se abrió cuando aquel barco de la gente de las estrellas tocó suelo contra la colina. Los caballos estaban tan asustados que les llevó algo así como un mes reunirlos, e incluso en ese momento intentaban escapar constantemente del corral donde los tenía. Al principio mi abuelo pensó que era un terremoto, pero el tema es que cuando salió corriendo para ponerse a salvo, para no estar bajo el techo de la cabaña, para estar en un lugar abierto, allí fue cuando vio una enorme nube de polvo que bloqueaba el cielo hacia el oeste. Cuando este polvo se despejó, allí pudo ver el objeto, pudo ver ese cilindro. Como habíamos dicho antes, parece que lo golpeó con tanta fuerza, cayó con tanta fuerza que apenas se veía una pequeña porción sobresaliendo de la colina. Lo notó porque no solamente tenía buen ojo, sino porque se conocía cada parte del terreno como la palma de la mano, y por más que se encontraba lejos de la cabaña, se le hacía bastante visible. Dice Harrison que su abuelo se sentó cerca de esa colina durante mucho tiempo esperando ver algún signo de vida. Fíjense qué interesante, ¿no? Esta paciencia, este esperar a ver qué pasa. El hombre iba, se sentaba
y miraba ese objeto para ver si alguien salía, esperando encontrar quizás alguna persona que lo reclamase, pero a una distancia prudencial. Después de más o menos una semana, se aventuró a ir al lugar del impacto específicamente. Según lo que narra el abuelo de Harrison, los hombres de las estrellas que habían impactado sobrevivieron y vivieron allí durante unos 5 meses antes de ser rescatados. Como digo, era un lugar tan alejado de todo que por más que alguien hubiese escuchado el ruido, siquiera se hubiese molestado, siquiera se habría molestado en ir a averiguar qué era lo que estaba pasando. Claro, la pregunta clave es cómo se acercó a ellos. ¿Cuál fue la excusa? ¿O cómo es que se animó? Resulta que la primera vez que los ve el abuelo de Harrison, estos humanoides se vuelven invisibles. Pero ya vamos a llegar a eso. El primer motivo fue llevarles comida. Aquel hombre, solo en su campo, pensó, bueno, si están vivos deben tener hambre. Así que salió a cazar para ellos, casi como si fueran sus invitados. Y les llevó carne fresca de un venado. Ellos, los integrantes del pueblo de las estrellas allí accidentados, le dijeron que gracias pero no, que no comían carne. Y por lo general ese era el momento en el que los describía, en que describía su aspecto. Parece que eran más altos que él y muy blancos. Harrison hace una pausa, lo piensa y continúa. El abuelo de él tenía más de 1,90 m de altura. Y para él eran altos, por lo que uno podría llegar a pensar que medirían 2 metros, 2,10 m, como mínimo. Los describió como tan blancos que casi se podía ver dentro de ellos. Y esto coincide con una vieja historia del altiplano en Sudamérica que habla de unos niños, parte del pueblo de las estrellas, que tenían una piel tan blanca, casi transparente, que se podían ver los órganos y las venas a través de ellos. Agrega Harrison que no está muy seguro qué fue lo que quiso decir su abuelo con eso, pero que sí, la piel parecía ser muy delgada. Tenían dedos muy largos y delgados, mucho más largos que los nuestros. Bueno, en mi caso no es muy difícil, tengo palma ancha y dedos cortos. Pero dijo que eran muy parecidos entre ellos y que todos tenían el pelo blanco. De hecho, cuando el sol brillaba sobre sus cabezas, este pelo blanco, antinatural, parecía despedir como un halo de luz. Y el abuelo decía que se parecían a los ángeles representados en los dibujos de su Biblia, de la Biblia que tenía en la casa, excepto que no usaban batas. Presten atención a este detalle porque es muy interesante. Los ojos cambiaban su tonalidad dependiendo de la luz del sol. En cuanto al rostro, dijo que parecía que todos estaban relacionados entre sí. Pensó que podrían ser hermanos o primos, y de hecho se parecían tanto que tenía dificultades
para distinguirlos. Dijo que no podía decir con seguridad la edad que tendrían, pero que todos parecían tener la misma edad. Y que algunos tenían ese pelo blanco más largo o más corto, y que era la única característica distintiva con la que más o menos podía llegar a tratar de identificarlos. Y parece que por lo menos él pensó que eran todos hombres. El abuelo de Harrison, que es muy interesante esto, ¿no? Se fijó mucho en la ropa. Se fijó muchísimo en la ropa. Un ropaje, como hemos visto en otros eventos de este tipo, de una sola pieza, un mono, de color verde claro, un verde manzana, y que le llamaba mucho la atención porque por ahí los veía caminar entre el agua en el río, y cuando se acercaba a ellos notaba que esos trajes estaban secos. De hecho le dijo a su nieto, este hombre, que él desearía haber tenido un traje así, un traje que se seque automáticamente ni bien entraba en contacto con el agua. Imagínense en la época, en el medio del campo, lo importante que era no estar mojado. De hecho, Harrison, cuando narra esto, sonríe y recuerda a su abuelo. Dice: cuando pienso en el anciano y en cómo veía a los visitantes, hizo todo lo posible. Yo sé que hizo todo lo posible para describir lo que vio. Y estoy seguro de que si esto ocurriese hoy mismo, los observadores podrían ofrecer una perspectiva mucho más sofisticada. Y sin embargo, tenemos que decirlo, familia señalera, el abuelo de Harrison parecía ser un hombre bastante observador. Describió que había 14 de ellos. Y nunca estuvo muy seguro de si había muerto o no alguien en el accidente. Pero para cuando llegó al verano siguiente, nuestro testigo, en realidad el nieto de nuestro testigo, y estuvo a bordo de este aparato, notó que había 17 asientos para 14 personas. No parecía haber señales de que alguien haya fallecido en el accidente. De lo que sí recuerda datos Harrison es que parecía que estos visitantes, estos integrantes del pueblo de las estrellas, parecían muy interesados en recolectar rocas y plantas, y que justamente fue un poco esa la primera instancia del encuentro, cuando fue a llevarles comida. Estaban recogiendo rocas y plantas y de pronto desaparecieron. Desaparecieron, textual, dice Harrison, sí, desaparecieron. Nunca descubrió cómo es que podían hacerlo, pero deseaba tener ese poder. El abuelo pensaba que era un rasgo definitivo, simplemente desaparecer en el aire cuando quisieras. Eso ya los hacía parte del pueblo de las estrellas. Ahora, claro, no, tampoco puedo imaginar cómo planeaba utilizar ese poder en caso de tenerlo. Con el paso del tiempo, el abuelo dijo que el pueblo, los integrantes del pueblo de las estrellas que estaban allí, se dieron cuenta de que él no representaba una amenaza, por lo que dejaron de desaparecer cada vez que él se acercaba. Incluso parecían preocupados por lo que habían hecho hasta el momento y por lo que estaban encomendados a hacer en esa llanura, más allá del accidente, preocupados porque no querían ser descubiertos. Familia señalera, esta es una historia apasionante. Apasionante. Apasionante en todo sentido, porque si uno se pone a pensar,
Y vamos a hacer un pequeño resumen antes de continuar. Y mañana vamos a seguir, porque esto es uno de los capítulos más largos del libro y con razón. Si nos ponemos a pensar en lo que vive este hombre, es, dice llanamente, increíble. Ahora fíjense la inocencia y fíjense la calidad de este Cherokee devenido en campesino, que se tomó todo el tiempo del mundo, y a veces nos olvidamos de eso, de lo necesario que es el tiempo para las cosas más importantes de la vida. Este sin dudas él decía que era el evento más importante que había vivido, y tengo que darle la derecha, ¿no? ¿Quién no quisiera este tipo de interacción con el pueblo de las estrellas? Pero esta cuestión de llegar hasta un lugar cercano a la montaña y sentarse todos los días a observar, ¿no? Casi como si estuviésemos respetando los tiempos de aquel que ha tenido un accidente y esperando que se recomponga. Observar y ver qué era lo que sucedía. Y que una semana después haya notado movimiento y haya decidido acercarse, familia señalera, para encontrarse con estos 14 integrantes del pueblo de las estrellas, que primero lo rechazaban, un poco se le escapaban, pero que luego lo tomaron como alguien totalmente inofensivo y hasta le contaron un poco de dónde venían. Sí, hasta le contaron un poco, familia señalera, de dónde parece que habían llegado. Resulta que Harrison sigue narrando la historia del abuelo. Parece que estuvieron allí desde finales de noviembre de ese año 1945 hasta abril. Según el abuelo de Harrison, el 17 de abril de 1945 apareció otro aparato idéntico y se los llevó y nunca más los volvió a ver. De hecho, él hablaba con estos extraños que tenía allí en su campo, sabía que estaban esperando un rescate, así que él ya estaba preparado para ese evento. Le habían dicho, textual, que este aparato era uno de los 4 que exploraban el planeta Tierra y que los había dejado allí otro aparato mucho más grande que rodeaba la Tierra, con esas palabras. El gran barco volvería por ellos, pero no por un tiempo, dijo Harrison. Solo tenían que esperar. Tenían miedo de que los descubrieran, pero podrían hacerse invisibles en caso de necesitarlo. Claro que no podrían hacer lo mismo con el artefacto con el que se habían estrellado. Aparentemente, mi abuelo vio el rescate. Dijo que el aparato de rescate aterrizó
allí en el campo, al oeste de su casa, de su cabaña, humilde, de una habitación, y que era exactamente igual que aquel que se había estrellado. Observó la imagen, todo el proceso, mientras la gente de las estrellas se preparaba para partir. Y algo que lo emocionó y lo sorprendió es que cada uno de estos viajeros, de estos integrantes del pueblo que los Cherokee piensan son sus ancestros, se acercó a él y se inclinó antes de irse. Él entendió que apreciaban su discreción. Y querían reconocérselo. Una historia fascinante, familia señalera. Una historia fascinante que vamos a continuar mañana, aquí en Historias para Dormir. Esto ha sido solo la introducción, porque vamos a hablar de las charlas que el abuelo de Harrison tuvo con los hombres o extraños que habían allí caído. Descripciones un poco más pormenorizadas del aparato y de cómo se camuflaba. Palabras de un hombre que vivió algo muy extraño en el año 1945 y que dejó como único depositario de sus recuerdos a su nieto, que luego, tras 30 años de construir confianza con la mujer, la autora de este libro, tras 30 años de construir confianza con la autora de este libro, se sintió cómodo como para transmitirle la historia de su abuelo. Y de esa manera perpetuarla y permitir que hoy, aquí en La Señal, la estemos compartiendo. Mañana la segunda parte. Recuerden, mañana a las 10 de la noche, aquí en el canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios, la segunda parte de esta historia, con muchos más datos, con muchas más reflexiones respecto a lo que sucedió allí en el año 1945, y con algunas definiciones, tanto de Harrison como de su abuelo, que seguro te van a dejar pensando. ¿Cuánto habrá por descubrir todavía? ¿Cuánto habrá por descubrir todavía en estas historias? Algo que no puedo evitar preguntarme cada vez que invitamos a Juan Acevedo Peinado, mi gran amigo Juan Acevedo Peinado. Nos vamos a meter en la segunda parte de la historia a partir de allí, porque allí lo dejamos ayer. Este saludo, esta reverencia al hombre, a sus buenos modales como anfitrión inesperado, al saludo del pueblo de las estrellas en su despedida. Hasta allí habíamos llegado, pero hay más, familia señalera. Hay mucho más. Y quizás lo más interesante.
La historia sigue con la cronista Audrey Sixkiller Clark, como digo, la autora de este libro, del cual vemos la tapa, que está allí preguntando por el destino final de este aparato que se había siniestrado allí en medio de las tierras de la nación Cherokee. ¿Acaso habían intentado al menos recuperar este aparato, ocultarlo o destruirlo? En palabras de Harrison, textuales: la nave espacial no era una máquina ordinaria. Mi abuelo dijo que tenía la capacidad de cambiar de forma y luego retomar su morfología original. Cuando se estrellaron, el aparato fue dañado severamente, pero se camufló como si fuese parte del paisaje. La verdad es que no sé cómo explicarlo, dice Harrison, mientras hace una pausa, se agarra la cabeza, pensativo, tratando de imaginar lo inimaginable. La primera vez que mi abuelo vio el aparato tenía abolladuras y rasguños en toda la parte trasera y un gran agujero. Luego, la nave espacial cambió de forma para parecerse a una gran roca. Nunca pudo entender cómo es que eso sucedió. También dijo que para ocultar la nave, la enterraron un poco más en la ladera y que solo una pequeña parte podía apreciarse a simple vista. Y esta se mimetizaba con el paisaje. De hecho, yo mismo lo vi, asegura Harrison. La nave espacial en sí era plateada, pero había una sección donde estaba la puerta y la parte trasera de aquel aparato que directamente se parecía al suelo desértico de aquella colina. Perfectamente mimetizada con su entorno. Muy difícil de encontrar. Año 1945. Queda clara, al menos para mí, la acción de algún tipo de camuflaje, siempre si respetamos las palabras de Harrison y su abuelo, de algún tipo de camuflaje muy avanzado para aquel año 1945. Según los dichos de este hombre, podía cambiar la apariencia externa del objeto, incluso tras el choque y esa serie de rupturas, tanto en el fuselaje como suponemos en algún tipo de instrumental. Pero ¿cómo fue que se estrellaron? Porque esa es una de las preguntas clave cuando hablamos de estos temas. Y Harrison responde: le dijeron a mi abuelo que no podían controlar la guía. No podían controlar la guía. Él no entendió eso, en lo absoluto. Y yo tampoco estoy muy seguro de poder comprenderlo. Tal vez sería como un avión sin un ala o un barco sin timón. Se habría averiado. Pero es interesante porque recuerdo que el abuelo veía aquel aparato como un organismo vivo. Veía a la nave como a un organismo vivo. De hecho, creía que se estaba reparando o que se estaba curando sola. Nunca supe qué creer, en realidad, dice Harrison. Era demasiado joven y ahora soy demasiado viejo para entenderlo. Todo lo que sé es que yo mismo, con mis propios ojos, vi todo esto. El tema es que los visitantes con el tiempo, como digo,
estuvieron meses allí varados, entablaron una relación con el abuelo y le hablaron de su hogar. Al parecer venían de un sistema estelar ubicado en la zona de lo que llamamos la constelación de Tauro. El abuelo dijo que llamaban a su mundo Enyan o Enian. Y de hecho le recordó a una palabra cherokee, a Harrison le recordó una palabra cherokee que es Inyan o Inyan, que significa justamente roca o piedra, como el camuflaje de la nave. Yo creo que de una manera bastante inteligente la autora del libro le pregunta a Harrison si los visitantes se refirieron ellos mismos a esa zona en el cielo como la constelación de Tauro, algo que habría sido demasiado humano. Pero Harrison dijo que no. Y agrega: descubrí que era Tauro por medio de un maestro en la escuela primaria. Perdón, en la escuela secundaria. Los visitantes le señalaron una zona del cielo que correspondía con esta constelación, donde se veía esta constelación, y le pregunté a mi maestro de ciencias si ese grupo de estrellas tenía algún nombre, y allí me enteré de que era la constelación de Tauro. Mi abuelo solía contarme que le dijeron que eran viajeros y que andaban por el universo observando la vida en otros mundos. Habían estado llegando y yéndose de la Tierra durante miles de años, observando, recopilando datos y anotando los cambios. En una ocasión lo llevaron a bordo del aparato y le mostraron fotos de sus casas y también de la casa de Harrison, del abuelo de Harrison, y luego por herencia de Harrison desde el cielo. Pero lo más interesante es que le mostraron fotos de su lugar natal, de su planeta de origen quizás, tal como lo describió, y lo digo textual: sospecho que era una especie de televisor o computadora, pero en la época de mi abuelo no existían tales cosas, por lo que quedó cautivado con esto que llamaba una máquina de imágenes. El abuelo también hablaba sobre imágenes intermitentes que parecían justamente mostrar un lugar diferente a la Tierra. Le recordaba a la zona de Badlands o Tierras Malas, pero sin la vegetación. Las casas de este pueblo, de esta nación de las estrellas, parece que estaban construidas bajo la tierra. Él, el abuelo, en su inocencia les preguntó si acaso se trataba del cielo, si estaba viendo el cielo. Y le dijeron que no tenían un lugar como ese, ni que sabían muy bien tampoco de qué les estaba hablando. Lo que sí, el abuelo estaba fascinado por la máquina de imágenes y regresó varias veces para verlas. Aparentemente los visitantes le dijeron que les gustaba el verde de las plantas terrestres y pensaron que el sauce rojo que crecía a lo largo de las orillas del río era bastante hermoso en el mes de abril. Recuerden, estuvieron varios meses allí. Y claro, les encantaba el agua en superficie. En su mundo, el agua solo se encontraba subterránea, bajo tierra. Nada había allí en la yerma superficie. Dice Harrison: mi abuelo frecuentemente coleccionaba geodas para ellos, que es un tipo de piedra, y se sorprendían
cuando los abría estas piedras que tienen un corazón de cristales para revelarles esos cristales en su interior. Ayer habíamos dicho que estos visitantes parecían estar muy interesados en coleccionar plantas y rocas. Aparentemente estaban contentos de agregar estos geodas en su colección geológica. El abuelo también les enseñó los usos medicinales del sauce rojo y cómo reproducirlo a partir de una pequeña muestra de la planta. Fíjense los detalles y la complejidad de la relación. A veces se hace muy difícil creer en estas historias, pero a mí también a veces se me hace muy difícil descartarlas o negarlas a partir de estos detalles. Audrey Sixkiller le pregunta si acaso el abuelo había indagado sobre posibles creencias espirituales de los visitantes. Y en realidad parece que con esa pregunta inocente del cielo les había despertado la curiosidad a ellos. Porque dijo textual, me dijo que tenían curiosidad sobre el cielo. Y recuerdo que dijo que les dio dos versiones cuando preguntaron qué era el cielo. La de la Biblia del hombre blanco y la versión india. Mi abuelo a menudo hablaba del terreno de Casa Feliz, que es el cielo, en la versión cherokee. Así que sospecho que les contó todo acerca de eso. Cuando llegué al rancho a fines de mayo, los hombres de las estrellas habían desaparecido, ya se habían ido. Para ese momento la entrada del aparato estaba oculta, pero el abuelo me enseñó cómo acceder al interior desde una puerta invisible prácticamente ubicada cerca de la parte trasera. Estaba tan bien camuflada que ni siquiera el observador más astuto habría dado con ella. El tema es que entré por la puerta y examiné la nave. Como digo, estaba bien escondida dentro de la colina donde se estrelló, pero si eliminabas la tierra, debajo aparecía una superficie metálica, lisa y opaca. No era redondo como un platillo aquel aparato. Era largo y elegante como unos cohetes que había visto en los cómics de la época. Llegué a contar 17 asientos. Me senté en uno y de pronto ese asiento se derritió a mi alrededor. Impresionante pensar en que no solamente estás en un aparato que te es totalmente desconocido, que sospechás que pertenece al pueblo de las estrellas, sino además sentarte en una suerte de silla o asiento allí y que se derrita a tu alrededor. Y estamos hablando del año 1945. No había todavía efectos especiales de morphing en el cine de la época. Llegarían sobre los 90. Agrega así, la silla se derritió a mi alrededor. Mi primera reacción fue pensar que estaba atrapado y entré en pánico. Justo cuando estaba luchando por escapar, la silla me soltó. Después de eso, probé la silla una y otra vez. Cada vez que me sentaba, me envolvía como en un cálido abrazo. Y luego, cuando quería levantarme, me soltaba. Era como si anticipara mi deseo de ponerme de pie. Todo dentro de la nave
era del mismo metal gris que en el exterior, incluso los asientos, con la diferencia de que dentro la nave era opaca. Los asientos, como digo, eran cálidos y reconfortantes, como un abrazo. Yo esperaba que los asientos fueran duros y fríos, porque los veía metálicos, pero no lo eran, sino más bien relajantes. Esa es la palabra, dice Harrison, relajantes. Todavía puedo cerrar los ojos y evocar ese sentimiento. La superficie, como digo, por dentro era lisa. Las paredes, asientos, los pisos, casi austeros. Había pantallas, botones y perillas y unas palabras escritas debajo de algunos de ellos. En ese momento no entendí nada en absoluto, pero ahora diría que eran algún tipo de jeroglíficos, pero tenía 12 años y no sabía absolutamente nada acerca de jeroglíficos ni culturas ancestrales del otro lado del océano. Había otra habitación o espacio detrás de esas sillas. Era un área más pequeña y contenía un enorme cilindro redondo. Encerrado este cilindro dentro de una gigantesca bola de cristal. Nunca supe qué era eso. Recuerdo haber buscado armas, pero no encontré ninguna. Y lo que sí encontré fue una sustancia espesa, viscosa como la miel, almacenada en recipientes transparentes que estaban puestos a lo largo de una pared. Cuando los levanté del estante, ofrecieron resistencia, como si estuvieran pegados, aunque ahora pienso que podría ser magnetismo. No estoy seguro. Creo que deben haberse llevado todo lo que trajeron cuando vinieron a buscarlos. El aparato estaba limpio, a excepción de esos frascos. Quería llevarme uno de esos contenedores para casa, pero el viejo dijo que no era una buena idea, que podría contener algún tipo de medicamento no destinado para nosotros los seres humanos y que aquello debería quedarse con la nave. De todos modos abrí uno y olí el contenido y el aroma me dejó prácticamente sin aliento. Apestaba como una pila de compost, como tierra en descomposición, con basura en descomposición. Y el abuelo estaba seguro de que esa era su medicina. Claro, uno se pregunta, está bien, sucedió en un sector alejado, pero ¿cómo se mantuvo esto en secreto durante tantos años? Y la respuesta es bastante simple. Harrison dice, esta es una reserva. Toda una flota de naves espaciales podría aterrizar aquí y nadie lo sabría. También debes recordar los tiempos en los que sucedió. Este embalse, porque ahora en esa zona hay todo un embalse, ya les conté ayer que construyeron, fueron unos sospechosos, ingenieros del ejército, construyeron un embalse. Dice, este embalse fue construido entre los años 50 y principios de los 60. Incluso hoy en día hay pocos blancos que se aventuran por este camino y los indios no tienen botes. Está demasiado lejos dentro del territorio central de la reserva como para que venga alguien por aquí seguido. Así que no hay mucho tráfico en la zona. Y en segundo lugar, pocas personas viven de esta manera, tan alejados. Esto está a 32 kilómetros de la autopista y casi 2 horas de camino de tierra desde la reserva. No es un lugar turístico exactamente.
Además, el aparato estaba bien oculto por la roca y la tierra. Casi tenías que caminar directamente hacia el lugar específico para notarlo. La forma en que se había incrustado entre las rocas y la tierra le hacía parecer parte del terreno natural, sumándole el camuflaje. Ahora más tarde, cuando el cuerpo de ingenieros del ejército vino y construyó la represa, inundaron el área y la evidencia, el lugar quedó cubierto con el agua. Y en ese momento hace una pausa Harrison y dice, claro, a no ser que la gente del ejército lo descubriera y se lo llevase. Era un secreto bien guardado. El abuelo le había hecho prometer a Harrison que no iba a hablar del tema. Y él de hecho destaca que en esa época los chicos hacían lo que los mayores les decían, por lo que nunca habló con esto de nadie, más allá de algún amiguito de la infancia y un poco por arriba. ¿Estaría este aparato todavía allí escondido bajo millones de litros de agua? Dice Harrison lo siguiente: cuando vinieron a construir el embalse, yo estaba aquí. Mi abuelo estaba muy molesto porque estaban tomando su tierra, pero aún más angustiado por haber acordonado una parte que incluía el lugar del accidente. No pasó mucho tiempo antes de que le dijeran que tendría que evacuar su casa hasta que completaran la obra. Así fue que nos pusieron en un motel fuera de la reserva durante varias semanas. Directamente pasé ese verano con mi abuelo en la ciudad. Teníamos 2 camas dobles, un pase de comida gratis para almorzar y cenar en el restaurante local. Y ese fue un tiempo interesante porque mi abuelo se comportaba como un animal enjaulado. Odiaba el motel y más la comida del restaurante. Pasamos horas caminando por caminos de tierra fuera de aquella ciudad, porque él estaba constantemente pensando en sus caballos y en sus vacas. Temía que no tuvieran agua o comida. El tema es que cuando regresamos, cuando llegamos, el paisaje había cambiado totalmente. Habían movido toneladas y toneladas de tierra. Donde antes había un llano, ahora había colinas. Era imposible incluso descubrir dónde había estado la colina donde se había incrustado este aparato. Mi abuelo creyó que encontraron la nave y se la llevaron, y probablemente tenía razón. Claro, la cronista se pregunta, y le pregunta cómo piensa que podrían sacar de allí una nave espacial sin que nadie lo note. Y otra vez Harrison responde con lógica. El gobierno podría haber hecho casi cualquier cosa y nadie lo habría sabido o cuestionado si vamos al caso. Todos quedaron atónitos por los enormes camiones y equipos que se trajeron para construir el embalse. A veces las personas se ponían en fila al costado de la carretera solo para ver pasar el equipo, la maquinaria, que era gigantesca. Cualquier cosa podría haberse movido sin que la gente lo supiera, incluso si lo veían. Es probable que no entendieran de qué se trataba. Y hay que recordar otra cosa, dice Harrison. Era una época en que los indios le teníamos todavía mucho miedo al gobierno nacional. Lo cierto es que mi abuelo me dijo que uno de los ingenieros fue a visitarlo una tarde, que le habló sobre lo inaccesible que era el rancho y le preguntó al abuelo si alguna vez había visto algo extraño allí. Supongo que le habrá dicho que se iba a la cama con la puesta del sol
y se levantaba con el amanecer y que no tenía mucho tiempo para otras cosas. O sea, me dijo que se hizo el tonto con las preguntas, pero entendió las implicaciones de esa inquisición. El abuelo estaba seguro de que habían encontrado la nave y se la habían llevado. Agrega Harrison que él visitó solo una vez el aparato. Dice, lamentablemente nunca regresé al lugar. Quería hacerlo, pero el abuelo dijo que era un lugar sagrado y que no deberíamos verlo como una curiosidad o algo para explorar por diversión. Así que nunca volví. Y agrega que es muy interesante lo que va a decir, porque aquí otra vez encontramos esta creencia del parentesco. Dice textual, los indios creemos que el pueblo de las estrellas vino a nosotros en los viejos tiempos. Algunos dicen que eran nuestros parientes, otros creen que fueron nuestros guardianes. Entonces, no es inusual pensar en que un aparato como este se estrella aquí. En cuanto a mí, en lo personal, dice Harrison, solo me confirmó lo que ya sabía, lo que me habían contado de niño, que el pueblo de las estrellas existe. Y para ir cerrando esta historia, creo que la pregunta más interesante y emocional en algún punto para Harrison y su abuelo es si es que habían llegado a hacerse amigos con esos 14 tripulantes. Harrison lo pensó y respondió esto. Le hice la misma pregunta a mi abuelo. ¿Se hicieron amigos? Y él me respondió que le aseguraron que no eran nuestros enemigos y que no querían hacer daño a la gente de la Tierra, pero que tampoco querían ser amigos de la gente de nuestro planeta. Agrega, nunca interfieren en la vida que encuentran en el universo. Ese es su camino. Al parecer, esa es la razón por la que estaban tan preocupados de ocultar sus actividades. No querían dejar una huella en la Tierra. Al menos eso es lo que el abuelo creía. Y parece ser la causa de las reverencias al momento de decir adiós. Muy bien, familia señalera, disculpen otra vez que estoy un poco como estaqueado esta noche aquí en el sillón, pero es de la manera en la que más cómodo estoy con este tremenda contractura que tengo aquí. Hasta ahí la historia. Una historia fascinante, fascinante sin dudas. Una historia que nos deja pensando en cuántas otras narraciones, cuántos otros recuerdos, no solamente de un pasado, sino de un grupo de realidades muchas veces impensadas, habrá quedado desvanecido entre las tradiciones orales, las conquistas y la superposición de culturas a lo largo de la historia.
Resulta que a veces parece que vienen por las familias. Ese es el dato que se desprende del título de uno de los capítulos de este libro del cual estamos mostrando la tapa y del que te hablaba recién. Un libro muy interesante, muy interesante, que no solamente habla de esto, sino también de otros eventos. Como para ponernos en contexto, Richard Wagamisi es un escritor que tiene un pequeño blog que narra sus andanzas justamente como escritor nativo americano y de en tanto publica algunos párrafos relacionados con el pueblo de las estrellas, tal como lo llamaban sus ancestros. Y uno de esos párrafos dice: mi gente habla de la gente, el pueblo de las estrellas, que vino a nosotros hace muchas generaciones. La gente de las estrellas trajo enseñanzas espirituales, enseñanzas en forma de historias y mapas del cosmos, y los ofrecieron gratuitamente. Fueron amables, cariñosos y dieron un gran ejemplo. Tal es así que cuando nos dejaron, mi gente dijo que se encontró frente a una soledad sin igual. Es interesante verlo de esta manera porque lo que vamos a descubrir a continuación quizás no sea tan amable respecto a el pueblo de las estrellas y su interacción con los nativos americanos. Porque esto va, como dije, sobre el trabajo de la doctora Ardie Sixkiller Clark, una profesora emérita de la Universidad Estatal de Montana, que pertenece al pueblo cherokee y que ha estado investigando a la gente de las estrellas y coleccionando encuentros entre ellos y los indios nativos durante muchos años. De hecho, es una mujer que toma su camioneta y sale a la ruta a buscar estas historias. Y ya lleva un segundo libro, porque el primero estaba basado en las historias de aquellos que comparten las tierras brindadas por el gobierno norteamericano para los cherokees. Bueno, ahora fue a buscar a los cherokees que viven fuera de esas tierras, en el resto de Norteamérica y Canadá, para hallar sus historias. Como les decía, se enteró de la existencia del pueblo de las estrellas cuando su abuela le contó las antiguas leyendas de su pueblo y las terminó por recopilar en este libro. Encounters with Star People, Untold Stories of American Indians. Encuentros con la gente de las estrellas, historias no narradas de los indios americanos. Una de las historias descritas por Clark en un capítulo que se titula El hombre que disparó a un alienígena detalla la historia de Chauncey, un viejito cuya historia no implica exactamente el disparo a un extraterrestre, sino un extraño encuentro con un astronauta que amablemente intentó llevarse a su fiel perro, al que había apodado Hijo Azul. La historia cuenta que una pequeña nave, según el testigo, probablemente de exploración, aterrizó en una colina detrás de la casita de Chauncey, y posteriormente, el que se había quedado sentado en el porche vio aparecer un hombre delgado y fantasmalmente pálido, que aparentemente mantuvo con él una conversación. Hasta allí todo bien.
una visita. Chauncey y su perro, Hijo Azul, acompañaron al visitante de regreso a su barco estelar. Y en ese instante, el mentado extraterrestre se interesó por el hecho de que el perro obedeció una orden. Chauncey le había dicho: espere allí quieto. Claro, al extraterrestre le llamó la atención, o por lo menos eso es lo que narra Chauncey. Recordemos que son historias un tanto folclóricas. Pero bueno, en este punto el astronauta hizo un gesto de tal manera que sugirió que quería que el perro abordase la nave con él. En ese momento Chauncey puso su arma sobre el brazo como una medida de intimidación. Básicamente le dijo que el visitante terminaría tirado a la vera de un camino y obviamente sin su amado perro, Hijo Azul. Tras lo que el humanoide se subió a este barquillo interestelar y se marchó. Seguimos adelante con estas historias que vienen del folclore nativo americano, del norte, que son muy interesantes. Porque en el capítulo 3 de este libro, del cual estamos viendo la tapa, esta mujer decide encontrar un título que se ajusta con la emisión de hoy. A veces vienen por nuestras familias. Esto es interesante porque, habiendo revuelto en el fenómeno durante muchos años, no es extraña la idea de que se piensa que existen seres o entidades o algo que se lleva a las personas, a veces miembros de una misma familia a través de generaciones. Sin embargo, es mucho más extraño cuando sucede de una manera un poco más masiva, comunidades o familias enteras. Allí estamos en otro juego, estaríamos frente a otro juego. La verdad es que por más que suene aterrador, dentro de la tradición, muchos de estos seres o apariciones no tienen mucho reparo a la hora de lastimar o dañar a alguien. Parece casi como si no estuviese dentro de su sistema de valores. Lo hemos hablado en los últimos programas. Ahora, dicho esto, hay historias de presencias benévolas, otras un poco más negativas, pero en su mayor parte, seamos sinceros, no parecen representar un peligro. Quizás sea que suceden cosas que no entendemos. Quizás sea que el misterio reside en nuestra pequeñísima capacidad de comprender la realidad. Cuando se trata de supuestas historias de desapariciones o de secuestros por parte de extraños seres que parecen venir de más allá del oscuro vacío cósmico, indefectiblemente nos encontramos con el miedo, con el terror,
Pero esta es una historia diferente. Al final es una historia diferente. Uno de los ejemplos que da la doctora Clark y que la policía montada de Canadá se encarga de desmentir, tengo que decirlo, las cosas como son. Y aquí sos vos en tu casa quien vas a definir cuál lado de la balanza te pesa más. Resulta que existe una leyenda, y que de hecho es muy popular, que dice que en el año 1930, un cazador de pieles llamado Arnaud Laurent y su hijo vieron una extraña luz, una inusual aeronave en el cielo del norte hacia el lago Anjikuni, en el norte de Canadá, allí donde el frío le gana al frío. Los tramperos describieron a este objeto como un cilindro, casi en forma de bala. Y poco después, Joe Lavelle, otro trampero, se dirigió en raquetas de nieve, con la dificultad que esto significa, al pueblo de pescadores esquimales Anjikuni. Este pueblo que albergaba entre 1.500 y 2.000 personas, de pronto parecía anormalmente silencioso. Joe visitó la cabaña de cada uno de los habitantes, cada almacén buscando un alma, y solo encontró ollas que se habían quemado, pero de gente nada. Casi como en el capítulo de la famosa serie de Twilight Zone, Where is Everybody? ¿Dónde están todos? La comida había sido dejada allí y los esquimales brillaban por su ausencia. De hecho, tampoco encontró siquiera una huella en todo el campamento. Joe, preocupado por las personas desaparecidas a quienes parece que conocía, fue directamente a una oficina de telégrafos y reportó el misterio a la Real Policía Montada de Canadá. Varias horas más tarde, recordemos 1930, los montados arribaron al lugar y quedaron desconcertados, según la crónica de la época, por la desaparición masiva de los aldeanos. Un grupo de búsqueda realizó un trabajo de rastrillaje sobre los desaparecidos, pero nunca fueron encontrados. Los perros de trineo, de hecho, los perros de trineo, fundamentales para la movilización de estas personas en estos agrestes lugares, estaban enterrados bajo un tinglado de unos 12 pies de altura en el perímetro del campamento. Todos habían muerto de hambre. Lo más curioso es que comida había, porque encontraron provisiones en diferentes chozas almacenadas. Más tarde, esa noche, según siempre, repito, por la misma crónica, la policía montada observó con maravilla un extraño resplandor azul, iluminando una luz constante y pulsante que llegaba también desde muy cerca. No era la aurora boreal. Varios periódicos de la época en diversos lugares del planeta informaron la desconcertante desaparición de más de 1,5 millones de esquimales. Mucha gente creía que habría una explicación racional, pero la desaparición del grupo Anjikuni sigue siendo un misterio.
Es más, hoy en día, en las comunidades esquimales, se siguen contando historias sobre objetos voladores no identificados y de cómo, una vez en el año 1930, se encargaron de llevarse a toda una aldea. Y aunque este evento en Canadá es discutido e inusual, se habla de otros encuentros en reservas Cherokee donde familias enteras han desaparecido sin dejar rastro. Al igual que en el caso de la desaparición canadiense, estos eventos correspondían con la aparición de una extraña canoa en el cielo. Dice Six Killer, la historiadora, durante el curso de mi investigación, me hablaron de dos de estos eventos. En una ocasión, una familia de 14 personas desapareció, dejando platos que habían sido llenados en la mesa, un televisor sonando en el dormitorio y un horno que no había sido apagado. A pesar de años de búsqueda, nunca se localizó a miembro alguno de aquella familia, pero sus parientes pudieron mostrar un círculo quemado en el suelo donde creían que una de estas embarcaciones del pueblo de las estrellas había aterrizado para llevarlos, vaya uno a saber hasta dónde. Tengo que destacar la respuesta de la policía montada canadiense al respecto, y es que dicen que nunca ha existido un poblado tan populoso en un área tan remota, a más de 62 grados norte. Ni las patrullas, ni los tramperos, ni misioneros de la zona han oído hablar nunca de ese pueblo, ni hay documentado ningún tipo de relación social o económica. En algún sitio debían comprar aquello que necesitaban y no disponían, como los propios calderos, para cocinar, que se relacione con este poblado. La historia apareció por primera vez en el año 1959 en el libro Stranger Than Science, en uno de los grandes eventos de propaganda, según la revista Muy Interesante, del pionero de la radio Frank Edwards. Bueno, allí queda. Sin embargo, esta mujer recoge la historia desde las raíces de los pueblos originarios como verídica, por lo que te digo. Una balanza. Vos decidirás qué es lo que te parece que es más lógico, pero Nobleza Obliga tenía que contarte qué es lo que decía la policía montada de Canadá. Ahora sigamos adelante con las historias de la doctora Six Killer Clark, porque continúa describiendo un encuentro que tuvo con alguien que eventualmente se convertiría en su amigo, un anciano, un viejito, que vivía en una reserva de Dakota del Norte y que supuestamente tuvo un encuentro con el pueblo de las estrellas. Este hombre explicó que la gente de las estrellas que visitaba la reserva lo hacía con bastante asiduidad cuando él era niño, pero que cuando el gobierno norteamericano entró y los relocalizó en otro lugar, la gente de las estrellas dejó de visitarlos. El nombre de este señor era Lutero, casi un clásico dentro de los nombres que les imponían a los nativos americanos. Y estas son sus palabras. A veces, cuando la gente desaparecía en la reserva, se decía que la gente de las estrellas se los había llevado para vivir en las estrellas, justamente. Una vez que una familia entera desapareció, todos nos enteramos. Yo era un hombre joven en aquel momento. Y la desaparición ocurrió justo después de que volví de la guerra, probablemente alrededor
del año 1946 o 1947. Nunca los encontraron. Cuando los parientes fueron a visitarlos, encontraron todo como si se hubiesen levantado en medio de la cena y se hubiesen ido. La comida en la mesa y todo parecía estar en orden. Todo, absolutamente todo en orden. Con el pequeño detalle de que la familia no estaba allí. Eran varios y se habían ido. Nadie en la reserva los volvió a ver. Pero el chamán explicó que fueron llevados a vivir entre la gente de las estrellas. Pero no termina allí la historia, porque esto se hace bastante más complejo y largo. Parece que Lutero tenía su propia experiencia para narrar. Fue poco después de la construcción de la represa. La habían construido hacía unos 5 o 6 años. Y más o menos ese era el tiempo también que había pasado desde que desapareció la familia. Una noche yo estaba en el lago. Los caballos iban allí a beber agua por las tardes y yo quería aprovechar unos maníes que tenía para atraerlos hasta mi establo y quizás ganarme la confianza y amistad de alguno. El punto es que ya era casi de noche. De repente, el vello de mi cuerpo se levantó como un choque eléctrico. Miré a mi alrededor y fue entonces cuando lo vi. Un gran objeto entró por encima de la colina al norte de la propiedad. Llegó despacio. Era del tamaño de un barco acorazado, de esos que había visto en la Segunda Guerra Mundial. Así que me senté en el borde del lago y miré. Los caballos se escaparon, así que estaba solo, pero no tenía miedo. La embarcación se trasladó cada vez más hacia el centro del lago, flotando, y se quedó allí sin moverse. Repito, estaba suspendida en el aire. En algún momento decidí volver a la cabaña. Ya me había aburrido de estar allí. Y supongo que ahí fue cuando me vieron. De repente una luz se encendió, como una luz de búsqueda, y cayó directamente sobre mí. Seguí caminando, no sabía qué más hacer. Cuando volví a la casa, entré al dormitorio para mirar por la ventana, y fue entonces cuando los vi. Había 2 de ellos. 2. Estaban en mi habitación. Me detuve porque me congelé, literalmente me congelé cuando los vi. Me miraron y parecían estar tan sorprendidos como yo. Medirían 1,70 m de altura porque teníamos prácticamente el mismo alto. Y estaban vestidos con uniformes de colores raros,
que brillaban cuando les daba la luz que salía desde su navío flotante. Yo empecé a retroceder hacia la puerta, despacio, pero me dijeron que no me harían daño. Estaban buscando algo. Entendí que era algo que habían dejado atrás o que habían dejado aquí. Quizás lo habían perdido. Cuando les pregunté qué estaban buscando, me respondieron, pero la verdad es que no entendí nada de lo que me dijeron. Tras esto, parece que no encontraron nada y se fueron. Y regresaron hasta el navío flotante y luego dieron una vuelta por el lago hasta detenerse más o menos por la zona donde la familia había desaparecido. La cabaña de esa familia había sido sumergida en el agua después de que la represa había sido construida por el gobierno, y los estuve observando durante unos 40 minutos. La nave estaba colgada allí, justo sobre lo que serían los restos de la casa de esa familia, sin movimiento o sonido alguno, hasta que de repente se movió hacia arriba y desapareció. Y no los he visto desde entonces. Lo que sí recuerdo es que tenían algún tipo de motor porque había unas luces parpadeando. Es la máquina más extraña que he visto. No puedo compararlo siquiera con las cosas más raras que vi en la guerra. Tenían una cosa como un palo también. Lo apuntaron alrededor de la habitación y el palo debe haber hablado con ellos o algo por el estilo, porque una vez que lo apuntaron en todas direcciones, parecían satisfechos de que no tuvieran que estar buscándolo más. Y lo guardaron en una funda. Me dijeron que no tuviera miedo, y en realidad no lo tuve. En realidad, debo decir, actuaron como si yo no estuviera en la habitación. Por así decirlo, me ignoraron. Pero tenían forma humana, y recuerdo que usaban guantes porque miraba esa máquina de palos mientras estaban en la habitación y les veía esas manos enguantadas. Todavía me pregunto cómo supieron que no había nada en la habitación en la que estaban buscando, y sobre todo, si ellos habrán sido los responsables de la desaparición de esa pobre familia en el lago frente a mi casa. Familia Señalera, esa es la historia de Lutero, este hombre que narra detalles de eventos que sucedieron cuando él llegaba de la Segunda Guerra Mundial. La familia que había desaparecido con sus 14 integrantes
de un momento para el otro, y luego este encuentro, unos 5 o 6 años más tarde, con dos humanoides en su habitación que sin dudas provenían de un aparato flotando sobre el lago que se había formado a raíz de una represa que había construido el gobierno norteamericano en ese tiempo. ¿A dónde habrán ido a parar de ser real esta historia? ¿Por qué no una, sino varias familias parecen haber desaparecido en el tiempo y en el espacio? Y según los Cherokee en Estados Unidos, esto corresponde al accionar del pueblo de las estrellas.